Ser Podcast. En la cadena Ser. Cuanto más alto yo suba, La hora extra. más fuerte habré de caer. Con Dani de la Fuente. Lo que ayer más olivia ves y ahora vuelve a doler. Trémenme les manes, trémenme los dientes, porque mi vida recién de aguardiente. Cataluña, Palestina, amnistía, terrorismo. Los medios de comunicación construyen el relato de lo que vamos a creer, la propaganda política de la que tanto hemos escuchado hablar estos días. Uno de sus artífices y maestros en España fue Manuel Fraga Iribarne. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra con esta matinada resaca del Premio Nacional de Músicas Actuales 2023, Rodrigo Cuevas, a quien hemos pillado muy emocionado, muy de resaca esta semana. Me llamaron del Ministerio de Cultura directamente y nada, pues con mucha emoción me pilló poniendo lavadora y nada, pues con mucha alegría. La verdad que no me lo esperaba para nada. Cantante, compositor, acordeonista, percusionista y cabaretero, Rodrigo es un defensor de la lengua y del folclore asturiano. Ahora necesitamos la oficialidad, que es uno de los pasos más importantes para salvar esta lengua que tenemos tan maltratada. Y bueno, y pues que una persona que cante en asturiano pues sea un premio nacional, pues para mí es como, bueno, lo siento como algo colectivo, ¿no? Que yo creo que mucha gente más se puede sentir representada y se puede sentir premiada por esto. Manual de Romería es su último disco de finales de septiembre, y también de finales de septiembre es el nuevo disco de Berto y Mondra, dos de los artistas más interesantes del panorama musical gallego que han publicado Arden. Sei cantar, sei bailar, sei tocar la pandeireta, me sei facer la burla de que me falla. Con Berto saludamos a nuestros dos primeros invitados que llegan precisamente desde Galicia a desmontar a Iribarne. ¿Pero usted quién es? De todo. Esther Carrodeguas y Xavier Castiñeira acaban de inaugurar un pantano con el Centro Dramático Nacional. Benvidos a La Hora Extra. Gracias. Gracias. Vienen a contarnos con este temazo Who the fuck is Iribarne, como se pregunta Berto, en este tema que forma parte de la obra que acaban de estrenar. ¿Quién cojones o quién coño es Iribarne? Esther ha escrito el texto, Xavier dirige este montaje. Iribarne, hagiografía de un superviviente trascendental. Una hagiografía es historia de las vidas de los santos o una biografía excesivamente elogiosa, según la Real Academia. ¿Esto qué es? ¿La vida de un santo? ¿Un elogio a don Manuel? ¿Quién es? ¿Qué es Iribarne? ¿Quién quiere empezar? Ella, que lo escribió, ese gran título que a mí no me gustaba. Vaya. Yo quería Iribarne a secas. Ya empezaban las matrimoniadas por aquí. Bueno, este es el título del texto, no de la obra, porque efectivamente a Xavi no le gusta el subtítulo, y yo llevaba mucho tiempo intentando encontrar un sobretítulo, un subtítulo a la altura de las circunstancias, y dije, esto es una geografía, es una vida de una persona extensa, y evidentemente es un título irónico como buena parte de la obra. Así que sí que creo que es un personaje trascendente para la historia de España, para nosotros, para nuestra vida. Y entonces pues le puse así un subtítulo muy rimbombante. ¿Y a ti por qué no te gustaba? Porque es muy rimbombante. Desde que comenzó el proceso de creación de esta obra, Leo, la pregunta más formulada a la autora es ¿por qué sacas a Fraga de la tumba? Te la voy a formular de otra manera, leyendo también el texto. ¿Por qué hurgar en la herida es o fue la política de Fraga puro teatro? Ay, sí, la política de Fraga creo que tiene mucho de teatro, ¿no? De construcción del relato, justamente un poco de lo que es esta pieza, ¿no? Que va a camino entre la ficción y la realidad, ¿no?
y que construye con herramientas de creación de contenidos la realidad. Entonces sí que creo que tiene una vida muy teatral y que hemos descubierto durante la investigación que sí valía la pena rascar, que sí valía la pena contarlo, y creo que los espectadores y espectadoras verán que sí está bien investigar. Creo que sí. Os quería preguntar precisamente por el proceso de investigación. ¿Cuánto sabíais de Iribarne desde que era un garbanzo en la tripita de su mamá y qué habéis descubierto en ese proceso de documentación, de investigación? Pues comparado con lo que sabemos ahora, creo que sabíamos 0,5 más o menos. Creo que teníamos bastante desconocimiento, y eso también es parte del interés de la propuesta, ¿no? De cuando nosotros nos damos cuenta, ostras, este personaje tiene muchas cosas que puede ser muy interesante investigar, ¿no? Muchas cosas que nosotros ya intuíamos que tenían relación con el presente, que había tomado decisiones, o que había hecho acciones políticas muy relacionables con el presente, y cuál era la trascendencia de eso en nuestras vidas. Por el camino hemos descubierto quizás más o de una forma diferente la importancia del personaje y de la época política, que es eterna, que él vivió. La importancia que tiene eso en nuestras vidas directas a día de hoy. Creo que hemos descubierto, sabíamos muy poco, lo básico para personas de 40, 50 años, y hemos descubierto un iceberg. El anecdotario era lo que teníamos, ¿no? Las típicas cosas, Palomares, la calle es mía, y también lo veíamos desde la perspectiva, como gallegos que somos, desde el abuelo que nos gobernó. Es decir, el señor mayor que estaba ahí como si fuese el fragosaurio. Entonces era desde esa triple perspectiva, ¿no? Y fue descubrir realmente... Yo cuando... Porque yo soy de EGB, de repente un día empieza la guerra civil y en la clase siguiente nos enseñaron la democracia, ¿no? Entonces encontré ahí un hueco que en nuestra generación, mi generación de la EGB, nunca se nos contó nada. Un silencio pactado que hemos logrado en esta obra, pues, poder rascar un poco. No se habla mal de los muertos. El día de su entierro ya se puede hablar de un muerto como Iribarne. Pues lo descubriremos. A ver. Hay gente que quiere desenterrar cosas para recuperar la memoria histórica, dicen ellos, porque quieren revisar la transición. Yo le aseguro que quienes están ahora en eso, que los hay, están tremendamente equivocados. Manuel Fraga Iribarne. Ha habido intentos en este país ya desde hace algunos años de desmontar la transición, o lo que se llamó se ha llamado el candado del 78, pero parece que no lo hemos conseguido. Porque ha sido una transición ejemplar. Ejemplar. Siempre ha sido ese relato. De estos intentos bebe esta obra también, ¿no? Que es una investigación no solo sobre su vida, sino también sobre esta etapa, sobre la transición, y justamente estos relatos, estas personas que han investigado, que han vivido y que están intentando decir la transición no fue tan blanca o tan buena o tan ejemplar, de estos relatos es de los que bebe justamente esta obra. Digo a nivel de investigación, ¿no? Cuando me documento, intento ver cuál es el relato y el contrarrelato y ver qué yo me creo, ¿no? Que también esto está un poco en la obra. ¿Qué coges del relato? ¿Qué te crees de lo que te cuentan? ¿Qué te crees de los libros? ¿Qué te crees de lo que hay en internet, ¿no? Creo que eso es interesante porque hay muchos relatos. Entonces creo que esta obra bebe documentalmente de esta ola de quizás los que, no habiéndola vivido, nos permitimos ahora el lujo quizás de repensarla. Hace falta explicar a las nuevas generaciones, las de TikTok, por qué llamábamos Paquita a Franco. Hace falta recordarles que el rey firmó el silencio, o lo que es lo mismo, una amnistía, que parece que hoy no nos queremos acordar de eso. Sí, hace falta. Claro, hay que sanar. Yo creo que es imprescindible, y nosotros justamente en nuestra apuesta es por contárselo a esas generaciones también. Ahí está la música de Berto, una persona muy joven. Tenemos 3 personas en el elenco que no llegan a los 30 años y que apenas sabían nada de Fraga, incluso siendo gallegos, porque porque nacieron hace muy poco. Y nuestro intento es que el lenguaje teatral sea lo suficientemente atractivo como para que interese y que se lo cuente a la gente que sabe todavía menos que nosotros, porque nosotros hemos vivido la generación del silencio y estamos educando desde ese silencio a los más jóvenes, o sea que todavía tienen como
un doble silencio, porque a nosotros se nos ha escondido, pero nosotros ni siquiera lo hemos sabido. Entonces creo que es bien sanear, es muy bueno. Y esta gente joven, tanto Berto como Lidia, como Anxo, como Jorge, que son muy jóvenes y están en el elenco y han vivido con nosotros mucho tiempo este proceso, se abren los ojos a saber esto. Madre mía, lo que he aprendido, ¿no? Y esto es muy bonito como dramaturga, incluso como empresaria. Es muy bonito que gente de eso, de 20 y pocos años, te diga: me está interesando mucho esto porque no sabía nada de todo esto, y es un lujo saber tu pasado para entender cosas del presente. Ahora, cuando se ha clavado en pantalla la palabra amnistía, que linkea con el presente de una manera brutal, empiezas a entender cosas, dices: ostras, esto ya ha pasado aquí. Ha pasado de otra manera, en otro contexto, pero ¿de qué manera, en qué contexto? ¿Por qué hay gente que sí sabe? No. ¿O por qué hay gente que sí sabe lo que es una amnistía y yo no sé a lo mejor lo que es porque no lo he vivido? No sé. Creo que sí es interesante. Es una obra que nos interpela por muchas cosas. Enseguida seguimos profundizando en ellas, pero hablabas del lenguaje teatral, que es muy moderno, muy para las generaciones de hoy, muy TikTok. ¿Cómo es la puesta en escena para los que no hemos visto todavía la obra? ¿Cómo atraer a ese público joven a una obra que, si no tengo mal entendido, dura 3 horas? ¿Cómo es la puesta en escena para los jóvenes de hoy que van a meterse 3 horas en una sala sin mirar, a poder ser, el móvil? Sí, es complicado porque es como 3 obras en una. La obra tenía que estar en transición porque pasa de la época de cuando él estaba como ministro de Información y Turismo, la época de la transición y la época de Galicia. Entonces, Esther ya diseñó una obra que cambia los registros. Entonces, es una obra que empieza casi como un episodio de 13 Rue del Percebe, Mortadelo y Filemón, entradas, salidas, personajes locos que entran por un lado, una comedia de puertas. Luego pasa a un teatro más moderno que recupera cosas de ese momento, pero con cosas más contemporáneas, y luego llega a casi a una especie de Ubú, el emperador en Galicia contemporáneo. Es decir, que la evolución escénica tiene que ver incluso con la evolución del propio relato. Esther escribió una cosa tú que has leído, es muy loca, o sea, es muy difícil montar esto, pero al mismo tiempo es súper atractivo, ¿no? Como director, el jugar al ritmo. Esto es un montaje a ritmo, está picadito. Si se cae, yo le digo: que no se caiga la pelota, que no se caiga la pelota del ritmo. Entras por aquí, sales por aquí, yo vengo por aquí, aparecen los extranjeros por aquí, Marisol allí. Es como demasiado, yo creo que incluso es más rápido que su propia capacidad de comprensión del TikTok. Lo aseguro. Es como un TikTok, pero en los años... una estética como incluso rancia cuando entras, y de repente es una locura de lo que empieza a pasar, de entradas, salidas de personajes. Es demasiado rápido. Ajá. Luego también hay otra cosa con respecto a la escenificación que él no está señalando, que tiene que ver con lo que tú dijiste, que es la música y las coreografías y los videoclipados, que son muy TikTok. Las coreografías de Walking, que se casca Sabela Domínguez, nuestra coreógrafa maravillosa, que van al ritmo de la música de Berto, y los vídeos que acompañan muchas de esas músicas, interpela continuamente a esos lenguajes muy TikTok, justamente, ¿no? Hay un momento incluso en el que Manuel Fraga Iribarne dice: madre mía, si llego a tener yo TikTok, ¿no? Él, que era un generador de contenido mediático ahí potente, dice: si me dejan a mí TikTok, reviento el Twitter /X. Hay cosas incluso como desde el hit de La calle es mía, por mis cojones, que se ve a Manuel Fraga Iribarne dentro de un videojuego. O sea, cosas así en ese nivel de conceptualización que te puedes reír como ser adulto y tú entras como ser joven, y todo Esther escribe en capas, la capa del divertimento sobre todo, pero capas de profundidad política, pero no pone primero la profundidad política, no, tú te lo tienes que tragar. Luego ya, para nosotros el teatro termina, no cuando termina la función, termina en el bar de enfrente. Que discutan, que hablen, que se cuenten cosas. Ahí es donde termina el teatro, donde el teatro tiene sentido. Manuel Fraga fue el artífice del montaje periodístico. En esta obra se menciona a Ramón Tamames, a Juan Luis Cebrián, el nacimiento del diario El País. Yo entendí muy joven que los medios de comunicación son la principal arma de poder. ¿Qué poder tiene ahí la cultura y el teatro? Porque de los medios de comunicación a que ahora las consejerías de cultura sean especialmente codiciadas por la extrema derecha. La cultura es como recibes y transformas el mundo. O sea, la cultura es la piel del país. La cultura es lo que nos determina con relaciones a otro. Y más sobre todo el humor. Ya hablando claramente, el humor es la forma de inteligencia social más grande que existe. O sea, la tragedia es universal, porque todo está destinado a morir,
pero el humor pertenece a un lugar, a un pueblo, a un momento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, controlar esa forma de estar ante el mundo a través de la cultura que el pueblo, bueno, el pueblo no me gusta decir, pero las personas reciben, es una forma de generar un voto. Yo lo digo claramente, nosotros tenemos una televisión de Galicia que tiene una serie de proyectos de parrilla muy determinada para mantener el voto. Es decir, no parece que pertenece a un partido político y no al Estado. Vamos con el humor, que lo habéis mencionado ya un par de veces. El humor es muy importante, por lo menos a ti, Esther, que te conozco cuando hablamos de gordofobia. Aquí se compara la transición con la transexualidad, que me parece una fantasía. No me digáis por qué, pero hay por allí un bote de Ariel. Se habla también de autocensura y de censura. ¿Cómo habéis manejado el humor? ¿Es más fácil con el humor que no aparezca esa autocensura o ha habido algún límite de decir, no, esto es una barbaridad, no podemos escribirlo o llevarlo en la escena de esta manera? Hemos intentado no autocensurarnos. Ha sido complicado porque es una obra que trata temas protegidos por la ley, que es así, ¿no? Entonces, hemos intentado sentirnos bastante libres. Nos ha costado nuestros dolores de cabeza, nuestras noches sin dormir, también te lo digo, porque sí que es cierto que la obra pues aborda temas complejos que no gusta, sobre los que no gusta hurgar, rascar, y eso, temas de identidad estatal o nacional, como se quiera expresar, que protege la Constitución incluso, ¿no? Entonces, cuando tocas determinadas teclas complicadas en un espacio de visibilización alto, como el Centro Dramático Nacional, además, que no estamos en un garaje contándole un cuento a 4 colegas y haciendo chistes de lo que te dé la gana, ¿no? Pues es sensible. Lo que pasa es que yo sí creo que es necesario sentirte libre, ¿no? Como artista. Y he intentado permitirme esa libertad, decir, no, esto hay que tratarlo así, es mi punto de vista, es mi punto como artista y voy a intentar no autocensurarme. Y la censura es un tema principal en esta pieza, justamente. Primero, porque él era un censor, y segundo, porque continuamente estamos viendo cómo muchas veces me preguntan, ¿y qué va a pasar con la gira? ¿Te van a censurar? ¿Te van a no sé qué? Estamos en un momento en el que justo esto, o sea, en el que la decisión empresarial mejor hubiese sido autocensurarme para tener más gira, autocensurarme porque no sé quién a lo mejor en Instagram me va a poner a caldo. O sea, la gente se pregunta por qué no me autocensuré un poquito más cuando lee la obra, ¿no? Y esto me parece peligroso, que se dé por hecho que yo debería haberme autocensurado porque hubiese sido lo mejor o hubiese sido lo que ellos harían. Como, ostras, tía, vas a decir todo esto. A mí me encantó, ¿eh? A mí me encantó, pero madre mía. Digo, ostras, tú estás dando por hecho que yo tendría que haberme autocensurado. ¿Qué diferencia hay entonces entre una dictadura y una democracia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el Ministerio de Información de Fraga Iribarne y la vida que tenemos ahora en democracia? Creo que hay que apostar un poco más fuerte por la libertad de expresión, también con el humor, también con lo que significa nuestro país, también con lo que significa España, también con los símbolos, ¿no? Confío en que eso pueda mejorar, porque estamos viviendo tiempos complejos. Si queren un presidente libre, eu quero ser un presidente libre. Non serei refén de ningún partido, nin tan siquiera do meu. ¿Merece una obra de teatro también Alberto Núñez Feijóo, el sucesor de Iribarne? No, yo no la quiero hacer. No. Yo no, por lo menos. Por ahora no. Por ahora es tragedia. El humor es tiempo más tragedia, ¿no? Entonces dejémosle tiempo a esto. Pero sí, una escenificación muy teatral también, ¿no? E incoherente, por lo que escucho. Qué mal habéis votado. Bueno, puede que se la merezca, puede que se la llegue a merecer. Está haciendo méritos. Os hemos enviado joyitas desde Galicia, ¿eh? Lo mejorcito, sí. Menos mal que la cultura nos da un poco de respiro, porque, madre mía. Pues aquí lo vamos a dejar, Esther Carrodeguas y Xavier Castiñeira, por una jubilación decente y a los 60 años, por una enfermedad cubierta y segura, por unas mejores condiciones de vida. En eso podemos estar de acuerdo, pero esto no es Disney Plus. ¿Quién no tiene un abuelo fascista? Graciñas o grazas por haber estado en La Hora Extra. Aquí queda inaugurado este pantano. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
Las mujeres cuentan poco en esta historia, se dice en un momento dado en Iribarne. Tienen la entrevista completa en nuestra página web y en Ser Podcast. La compañía Yeses, fundada en la prisión de mujeres de Yeserías en 1985, está recorriendo España denunciando en voz alta el desprecio y el abandono al que los hombres y la sociedad las tienen abocadas. Lo hacen con humor también en Hijas de la Comedia, que aterriza esta semana en el Teatro Pavón de Madrid. Elena Cánovas es la directora. La obra cuenta las dificultades y vicisitudes que atraviesan una compañía de mujeres comediantas del siglo XVII. La acción comienza en el Parnaso. Venus recibe una curiosa visita, es la del poeta latino Ovidio, pues que se queja de que sus obras, aunque son conocidas y recreadas por artistas, pues no llegan a las mujeres. Entonces Venus y Ovidio pues toman la decisión de bajar a tierra y concretamente al Madrid del siglo XVII para acercar la obra de Ovidio y para apoyar a esta compañía de actrices deseosas de hacer teatro. Cuando llegan se encuentran con otra dificultad. La reina regente Mariana de Austria pues ha cerrado los teatros por la muerte de su marido y entonces es otra cosa que tienen que salvar. A partir de ahí vamos a ver cómo se las ingenian ellos y las actrices para conseguir su objetivo, representar en un teatro. Hijas de la Comedia se enfrenta a las prohibiciones y a los moralistas del momento. Es un montaje muy ágil, muy divertido, dinámico, poético, muy musical, lleno de color y de movimiento. Ha gustado mucho en el Festival de Almagro este verano. ¿Cómo ha sido dirigir a este grupo de mujeres, Elena, que son internas del Centro Penitenciario de Alcalá de Henares? Pues dirigir de manera informal a estas mujeres, pues lo que supone naturalmente es empezar desde cero, tratar de comprenderlas, tener mucha paciencia. Empezamos desde cero pues porque ellas no tienen, por supuesto, formación actoral y luego también pues porque cuando aprenden algo en la prisión, como digo, las mujeres tienen la mala costumbre de irse en libertad, ¿no? Y yo vuelvo a comenzar de nuevo. Así que ya estoy acostumbrada, yo trato de transmitirles mi pasión por el teatro porque creo firmemente en el poder transformador de la actividad teatral y desde luego como medio ideal para la reinserción social. ¿Y cómo ha sido o está siendo para ellas? ¿Qué te dicen? Pues al principio, cuando estamos trabajando, lo que sienten es que hay una disciplina de horarios, hay un trabajo de concentración, también trabajamos en equipo, al que todo esto no están acostumbradas. Cuando se van entusiasmando ya con el personaje y con el montaje en general, pues disfrutan ya de lo que están haciendo y cuando llega la hora de la representación pues sienten una emoción y una responsabilidad muy potente, pero su autoestima ya está bien alta, nada que ver de cuando empezaron. La hora extra. Yo quiero ser popular, 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 popular. Yo quiero ser popular. ¿Quién quiere o quién no quiere ser popular? ¿Y qué es lo popular? El Instituto Valenciano de Arte Moderno ha inaugurado hace unos días una exposición que reúne a 300 creadores a partir del discurso del artista Pedro G. Romero, un renovador del flamenco. 1.500 obras de Picasso, Renaud, Warhol o Miró para rastrear el imaginario cultural de lo popular y que acompaña con música del Niño de Elche. ¿Qué es lo popular? Radio Valencia, Paula Pérez. La exposición popular propone un recorrido exhaustivo por las representaciones de aquellos que históricamente no han tenido voz en lo político, pero sin los que no entenderíamos el arte. Algo que el visitante percibe en forma de mensaje subliminal al acceder a la sala, puesto que lo primero que visualiza es un pasillo larguísimo, es decir, el vacío, que obliga a dirigir la mirada hacia los lados para fijarse precisamente en los márgenes, que en este caso aluden a los marginados, porque la muestra nos lleva a visitar los imaginarios de las clases trabajadoras, de las gentes del campo, de las mujeres, de los niños, del colectivo LGTBIQ+, de las personas con problemas mentales y de etnias como la gitana. Son 1.500 obras de hasta 300 artistas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, las que componen este culto a lo más mundano y cotidiano, a lo popular, a través de ese encaje del meticuloso trabajo de orfebrería que ha realizado Pedro G. Romero, donde nada está colocado por casualidad, donde el conjunto cobra sentido, donde los cuadros, las esculturas y las fotografías dialogan entre sí. Incluso en salas, cuando ibas colocando las piezas, unas obras hablaban con otras. Y entonces hemos potenciado más esas obras que hablaban unas con otras que otras, ¿no? Entonces hemos estado cambiando porque también
el vocabulario que me permitía la colección del Iván era enorme, ¿no? Era grandísimo. Obras, en su mayoría pertenecientes a los fondos del Institut Valencià d'Art Modern, que sobre todo demuestran la potencia de una colección, la del Iván, que es capaz de explicar la historia de los valencianos, de hablar de su presente a través de su pasado. Es de lo que presume Núria Anguita, la directora del centro. La colección del Iván tiene una potencia increíble y, más en unos momentos y menos en otros, pero en todo se puede decir que podemos contar la historia, que podemos hablar de nuestro presente con las obras, con el arte que almacena el Iván. Pero en esta exposición, que podrá visitarse hasta el 14 de abril del próximo año, hay otro elemento que cobra importancia, la música. Y es que incluye un recorrido sonoro que está capitaneado por el cantaor ilicitano Niño de Elche, que ha compuesto 15 temas, como el que escuchan ahora, para poner banda sonora a la muestra. Me gusta tu traca sonora, tu traca cañera. Del flamenco del Niño de Elche al de Lola Flores, otra artista que sigue siendo muy popular en 2023, 100 años después de su nacimiento. A Lola Flores le han dedicado esta semana varios homenajes por el Día del Cine Español y la Biblioteca Nacional ha seleccionado un conjunto de piezas de sus colecciones para recorrer la vida y trayectoria de la faraona. Si me queréis, venirse. Enrique García. Faraona, artista irrepetible o cantante indefinible. Mucho se ha dicho de esa niña del barrio de San Miguel que un día empezó a cantar llamándose Lolita, Imperio de Jerez. Bueno, prácticamente se ha dicho de todo, pero eso, a veces, también nos lleva a obviar o a no rastrear tanto en esas otras capas, que son muchas, de un artista total como es la eterna Lola Flores. Alberto Romero es catedrático de literatura en la Universidad de Cádiz y es uno de los comisarios de esta exposición. Lola Flores construye un personaje que es el personaje del Si me queréis irse, el personaje del pendiente, que tiene un gran interés televisivo, sociológico, pero ese personaje oculta muchas veces a la enorme artista flamenca que era. Y precisamente ese es el objetivo de la Biblioteca Nacional, dibujar una Lola Flores sin tantas luces ni tantas flores. Y en esa búsqueda nos toparemos con términos que quizás no relacionamos tanto con Lola, porque decir Lola Flores es también decir vanguardia, o decir puente con el flamenco de la Segunda República. Es el papel que cumple Lola Flores en los años 40, 50 y 60, llevando al presente el testigo flamenco de otros tiempos, de artistas tan importantes como la Argentina, la Argentinita, Federico García Lorca. Ella, de manera consciente o no de ello, está dándole forma artística a todo ese mundo. Luego llegará la Lola del Destape. ¿Cómo me la maravillaría? La señora moderna y la señora reivindicativa, con un personaje, la protagonista de una película a la que la Biblioteca Nacional dedica gran parte de esta exposición. La película se llama Casa Flora, de 1973. Hay dos detalles que a mí me parecen interesantísimos, que es la presencia de Estrellita Castro, Flora de las alas de mi corazón, ¿cómo va ese cuerpo? Igual que una que rosa. representa precisamente la copla antigua y también lo más moderno, de la mano de Camarón. Y Lola Flores está ahí ejerciendo un papel de puente entre lo más antiguo y lo más moderno. La exposición termina con una Lola Flores empoderada en su última película, La mítica Sevillanas, de 1992, de Carlos Saura. Ahí aparece una Lola Flores que es la Lola Flores trascendental, acompañada solamente por la flauta y el tambor rociero y una bata de cola negra impresionante. Y la expresividad pues resulta tremendamente neorrealista, que yo creo que es la otra gran aportación de Lola Flores al mundo de la copla y al mundo del cine. Así que si la queremos, que la queremos, y si la queremos conocer más, hay que ir hasta el próximo enero en la Biblioteca Nacional. Este 15 de octubre celebramos otro centenario, el del nacimiento de Italo Calvino, uno de los escritores italianos más destacados del siglo XX, con una singular capacidad para representar la realidad, conjugando compromiso político y social con la cultura y la literatura, y ejerciendo una gran influencia en las artes plásticas más allá de las fronteras de su país, también en el cine y en las artes escénicas. Sevilla acoge estos días el primer homenaje en España al escritor, un legado literario y filosófico que nos acerca a Pepa
Blanes. Los padres de Italo Calvino eran librepensadores, vivían en Cuba, allí trabajaban, estudiaban botánica y agricultura, elementos que siempre estuvieron en la infancia de este escritor italiano, cuya vida fue mutando, creciendo, nutriéndose del paisaje y del contexto como cualquier ecosistema silvestre. Il mio lavoro, la mia vita, diciamo, di relazione. Italo Calvino nació en Cuba, pero su infancia la pasó en Italia. Allí vivió la guerra y allí decidió sumarse a la resistencia, a las brigadas que iban a combatir el fascismo y el nazismo ligadas al Partido Comunista. Su escritura siguió el tono de la de otros narradores que contaron la Italia de posguerra. Fue el escritor del neorrealismo italiano. Ocupamos media Europa y avanzamos hasta el centro de Rusia. Parecía que ninguna fuerza del mundo podía detenernos. Discípulo de Cesare Pavese, Calvino enseguida cambió el estilo de esas primeras obras realistas y configuró su trilogía, compuesta por El varón rampante, El vizconde de Mediado y El caballero inexistente. 3 libros que hablan de la existencia en aquellos años 60, también de los grandes dilemas morales, pero a través de la fábula, el cuento y cierto tono fantástico. También sirvieron al escritor para mostrar su desencanto ideológico tras la primavera de Praga. Bambini, da giovani, anche da vecchi, perché quelli fanno compagnia, uno se le ripete. Con influencias de ese sentido aventurero de Conrad, de quien hizo su tesis doctoral, de la narrativa de Borges y también de Don Quijote, Calvino dividía el mundo en dos. Hay que destacar también 2 obras más del autor. Por un lado, Las ciudades invisibles, que publicó ya en el año 72, una especie de reescritura de ese libro de las maravillas de Marco Polo, donde las ciudades solo existen en la imaginación. Y por supuesto, Si una noche de invierno un viajero, una novela que lo consagró en el mundo anglosajón. En Madrid acaba de comenzar el Festival Eñe, la gran cita literaria que cumple 15 años, apelando al poder de la palabra, de las diferentes lenguas y disciplinas artísticas. Jesús Ruiz Mantilla es su director. La cultura es diálogo, es puente, es construcción, no es destrucción. Es alentar la paz, alentar el diálogo, alentar el conocimiento, y eso es lo que enseña también, una reivindicación y dignificación de la palabra cultura en su extensión más honorable, más grande, frente a quienes la quieren reducir. Eñe se abre a nuevos públicos con espacios como el que programa esta semana el escritor y diseñador de videojuegos Ángel Luis Sucasas. Un encuentro el 20 y el 21 entre la literatura fantástica, el terror y los lenguajes transmedia, como dialoga el género con el audiovisual o los videojuegos. 1001 rostros del horror es la primera zambullida del Festival Eñe en el género fantástico. Tendremos a directores creativos de videojuegos como Enrique Cabeza de Blasphemous 1 y Blasphemous 2, Tatiana Delgado de Call of the Sea, finalista de los BAFTA, y David Canela de Tequila, que ha firmado Guild, Rara Avis, maravilloso, del horror juvenil que es Guild. Y tendremos a Paco Plaza, y tendremos a Mariana Enríquez, y tendremos a Ismael Martínez Birrún y Rubén Sánchez Trigos. Tendremos también a Laura Pérez representando al TVO. De los videojuegos fantásticos y de terror a Super Mario Bros., uno de los más populares, volvemos a lo popular de la historia. Hay un humano que lleva bigote igual que tú. La película fue un exitazo de taquilla este verano y esta próxima semana sale Super Mario Bros. Wonder, la última aventura del mítico fontanero de Nintendo. Lo ha disfrutado ya nuestro compañero de Ser Madrid Sur y del podcast Ser Jugones, Víctor Rodríguez. ¿Por qué sigue siendo tan popular, Víctor? Hola, Dani. Pues la verdad es que el secreto de la popularidad de Super Mario Bros. Es un gran misterio, aunque quizás tenga algo que ver con la genialidad de su creador, Shigeru Miyamoto. También con su capacidad de ser un juego accesible, pero que se complica si queremos conseguir las puntuaciones más altas o llegar hasta esa tubería que parece inaccesible a primera vista. Y esta es la filosofía que sigue también la nueva entrega, Super Mario Wonder, que sale para Nintendo Switch el próximo viernes. Super Mario Bros. Wonder es el primer juego de Mario con plataformas en 2 dimensiones y desplazamiento lateral en más de una década. Las sensaciones tras probar algunos de sus niveles han sido muy buenas, sobre todo por las posibilidades que nos ofrecerá en modo multijugador, tanto local como online. Hasta 4 jugadores van a poder compartir pantalla eligiendo a uno de sus 10 personajes, ya sabes, Mario, Luigi, Toad o la princesa, y además con algunos de ellos como Yoshi, que están preparados para jugar con los más pequeños de la casa porque no reciben daño y pueden utilizarse como montura.
En Super Mario Bros. Wonder visitaremos el Reino Flor y tendremos que hacer frente a las nuevas fechorías de Bowser a lo largo de 7 mundos. Cuenta con novedades interesantes como las nuevas flores maravilla que cambian el juego y el nivel por completo, dando vida por ejemplo a las tuberías, inclinando el suelo u obligándonos a huir de un techo que se desprende sobre nosotros. Pasan cosas muy locas. Además tendremos transformaciones como la de elefante para golpear enemigos con la trompa, el taladro que nos servirá contra enemigos blindados y para movernos por paredes y techos, o la burbuja para capturar a enemigos a distancia. Finalmente iremos consiguiendo insignias para equipar y que nos darán ventajas como saltos más altos o mayor destreza bajo el agua, porque vamos a bucear. Es una gran noticia que la saga Super Mario Bros. Vuelva a apostar por el formato clásico de avance en 2 dimensiones lateral, a falta de probar, eso sí, la versión final el 20 de octubre. Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.